Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño podcast, el espacio donde exploraremos los aspectos más fascinantes y profundos de la fe cristiana y su impacto en nuestras vidas. Hoy tenemos un tema apasionante y de gran relevancia, que es el cristianismo revolucionario, una visión reformista y su impacto actual. Nos sumergiremos en la historia de la Reforma Protestante y exploraremos cómo esta visión reformista se puede percibir hoy y qué significa para el cristianismo contemporáneo. También hablaremos de dos figuras clave que son Martín Lutero y Juan Calvino. Entonces, comencemos. ¿Cómo se puede percibir la visión reformista? La Reforma Protestante fue un movimiento que sacudió los cimientos de la Iglesia en el siglo XVI. Fue un llamado a regresar a las enseñanzas bíblicas originales, liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. Pero, ¿cómo surgió esta necesidad de reforma? Martín Lutero, un monje agustino alemán, se alarmó al ver la corrupción que reinaba en la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias. Estas indulgencias se ofrecían como una manera de comprar la salvación o reducir el tiempo en el purgatorio, algo que Lutero consideraba una grave distorsión del mensaje cristiano. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que simbolizaba su protesta contra estas prácticas y marcaba el inicio de la Reforma. Por otro lado, Juan Calvino, un teólogo francés, fue otra figura central en la Reforma. Su obra Institución de la religión cristiana fue fundamental para sistematizar las creencias protestantes. Calvino enfatizó la soberanía absoluta de Dios, la importancia de la predestinación y la necesidad de una vida cristiana disciplinada. Mientras que Lutero se centró en la justificación por la fe, Calvino fue más allá desarrollando una teología completa que abarcaba todos los aspectos de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo se puede percibir la visión reformista hoy? En la actualidad, esta visión se puede entender como un llamado constante a la renovación y la purificación de la fe cristiana. No es solo un movimiento del pasado, sino una inspiración continua para evaluar nuestras prácticas religiosas y asegurarnos de que están alineadas con los principios bíblicos. Ahora bien, ¿qué significa la visión reformista en el cristianismo actual? La reforma no es solo un evento histórico, sino más bien su impacto se siente en muchas áreas del cristianismo de hoy en día. Desde las denominaciones protestantes hasta la idea de la libertad de culto y la importancia de la lectura personal de la Biblia, lo que quiere decir que la influencia de la reforma es evidente. Hoy en día, la visión reformista puede inspirar nuevos movimientos dentro del cristianismo que busquen justicia social, equidad y un regreso a los principios éticos fundamentales. En un mundo donde las iglesias enfrentan nuevos desafíos y tensiones, el espíritu de la reforma sigue siendo relevante, recordándonos la importancia de cuestionar y renovar nuestras prácticas de fe. Además, la reforma nos enseña la importancia de la responsabilidad personal en la fe, la idea de que cada individuo tiene acceso directo a Dios y puede interpretar las escrituras por sí mismo en un principio que sigue siendo central en muchas comunidades cristianas de hoy en día. Ahora vamos a profundizar en las figuras de Martín Lutero y Juan Calvino, dos pilares de la Reforma que, aunque compartieron un objetivo común, tenían enfoques bastante distintos. Martín Lutero es quizás la figura más emblemática de la Reforma. Su lucha contra las indulgencias y su defensa de la justificación por la fe lo convirtieron en un símbolo de resistencia contra la corrupción eclesiástica. Lutero creía que la salvación no podía comprarse ni ganarse mediante obras, sino que era un don gratuito de Dios que se percibe por la fe. Por su parte, Juan Calvino, aunque compartía muchas de las ideas de Lutero,
tenía una visión más sistemática de la teología cristiana. Calvino veía a la Iglesia no solo como una institución que necesitaba reforma, sino como una comunidad que debía ser moldeada según sus principios bíblicos. Su énfasis en la predestinación y la soberanía de Dios marcó profundamente a las comunidades calvinistas, que se destacaron por su disciplina y organización. En resumen, mientras que Lutero fue el catalizador que rompió con la Iglesia católica, Calvino fue el arquitecto que construyó un sistema teológico que sigue influyendo en muchas iglesias protestantes hasta el día de hoy. Ambos dejaron un legado que continúa moldeando el cristianismo moderno. Hoy hemos explorado cómo la visión reformista del cristianismo, iniciada por Lutero y Calvino, sigue siendo relevante en nuestros días. Desde la necesidad de evaluar continuamente nuestras prácticas de fe hasta el impacto que estos reformadores tuvieron en la estructura y la doctrina de la Iglesia. Está claro que su legado sigue vivo. Esperemos que este episodio te haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la reforma y su significado en tu propia vida. Dime, ¿cómo crees que estas ideas de Lutero y Calvino pueden aplicarse en el día de hoy? Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del cristianismo revolucionario. No olvides suscribirte a este canal para no perderte los siguientes episodios. Hasta la próxima.